En ocasiones la humanidad es cruel, pero a veces esa crueldad extrema se disfrazó de ciencia. A lo largo de la historia, no todos los monstruos se escondieron en la oscuridad. Algunos trabajaron a plena luz del día, con batas blancas, con laboratorios, y sus víctimas pudieron ser personas inocentes, como tú o como yo. En los próximos 3 minutos no veremos teorías, veremos hechos. 3 experimentos terribles, pero quédate hasta el final porque el último es con diferencia el peor de todos. Empezamos en los años 50. Estados Unidos teme que los soviéticos controlen la mente. ¿Cuál fue su respuesta? Como no podía ser de otra forma, crear su propia arma. De esta manera nace el proyecto MK Ultra, con un objetivo muy simple pero escalofriante: destruir totalmente la voluntad humana y moldearla a su antojo. Durante casi 20 años, la CIA operó al margen de la ley, utilizando a ciudadanos comunes e inocentes como simples conejillos de indias. Administraron dosis masivas de LSD a personas en bares y en hospitales psiquiátricos, con la única intención de observar cómo sus mentes se fracturaban en tiempo real. Algunos de sus terribles métodos incluían financiar estudios desde fundaciones fachadas, en los cuales se les mentía a los participantes sobre las drogas que se les iban a administrar y los procedimientos que estaban observando. Y lo peor de todo, se aprovechaban de personas vulnerables como prisioneros o pacientes psiquiátricos. Incluso personas que eran ingresadas por problemas menores como ansiedad o depresión eran retenidos contra su voluntad mientras se les aplicaban torturas y toda clase de terribles procedimientos. Desde electrochoques brutales hasta cócteles de drogas masivos que los podían dejar en coma por días. Buscaban el borrón y cuenta nueva mental, el código para crear al espía perfecto, al asesino que no recordaría su misión después de haberla cumplido. Porque si no. En este caso la ciencia fue la coartada para la tortura sistemática. Miles de vidas fueron destruidas, personas que de un día para otro experimentaban paranoia, episodios psicóticos y amnesia sin explicación alguna. Y la agencia simplemente lo descartaba como problemas psicológicos existentes o inestabilidad mental. Años más tarde, cuando el proyecto salió a la luz, la CIA argumentó que se habían destruido o perdido la mayoría de los documentos. Bastante conveniente, ¿no crees? La crueldad del MK Ultra fue directa, como un martillazo en tu cerebro. Pero ¿qué pasa cuando la ciencia no te ataca directamente, sino que te deja morir durante décadas? Y a propósito, nuestra siguiente parada es Tuskegee, Alabama, 1932. En un rincón olvidado de Estados Unidos, más de 600 hombres, pobres y analfabetas en su mayoría, recibieron una propuesta que para ellos parecía un milagro. El Departamento de Salud Pública de Estados Unidos les ofreció atención médica gratuita para una enfermedad que se conocía como la mala sangre. Pensaron que fue su salvación, pero realmente fue su condena. El milagro no existía, era solo una fachada monstruosa, ya que los médicos ya sabían lo que tenían estas personas: sífilis en etapa avanzada. Y el estudio no era para poderlos curar, era simplemente para observarlos mientras morían. Querían detallar con frialdad clínica aterradora cómo esta enfermedad avanzaba y los consumía vivos hasta la muerte. Imagina confiar tu vida a quien solo te observa morir. Durante 4 décadas, estos hombres sufrieron de ceguera, demencia progresiva, parálisis y muertes lentas y dolorosas. Mientras tanto, los investigadores publicaban informes detallados y avanzaban en su carrera construyendo conocimiento sobre los cadáveres de estas personas. Pero es en este momento donde la traición se vuelve imperdonable, ya que en 1947 se confirmó la penicilina como un tratamiento efectivo para esta enfermedad. Pero a estos hombres se les negó deliberadamente la droga. La ciencia ya tenía la respuesta, pero la crueldad no había finalizado con su experimento. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque indudablemente en algunos campos gracias a estos experimentos se logró avanzar bastante. Pero la pregunta que te hago es la siguiente: ¿vale la pena hacer estos experimentos o sacrificar la ética de esta manera con tal de avanzar en nuestra ciencia? Déjame en los comentarios si estás de acuerdo o no con estos experimentos. Hasta el momento hemos visto cosas atroces, pero lo que viene a continuación es lo peor, es técnicamente el infierno en la Tierra. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés, bajo el mando del Dr. Shiro Ishii, operó un complejo de investigación biológica y química. Pero sus sujetos de prueba no eran animales, eran prisioneros de guerra, civiles chinos, coreanos, mongoles e incluso algunos prisioneros aliados. Tenían una forma muy característica de referirse a ellos, les decían maruta, que significaba meros troncos de madera, y realmente los trataban como tal. Realizaban vivisecciones,
diseccionando personas vivas para poder estudiar sus órganos mientras aún funcionaban. Y lo peor de todo es que lo hacían sin anestesia, ya que no querían que ningún factor externo alterara los resultados de sus experimentos. Infectaban a sus víctimas con la peste bubónica, el anthrax y el cólera, para poder observar cómo progresaba esta enfermedad. Incluso arrojaban estas enfermedades desde aviones sobre aldeas chinas, para convertir poblaciones enteras en sus macabros experimentos de campo. Usaban a los malutas como blancos humanos para probar sus nuevas armas, como lanzallamas, granadas, armas químicas. Toda clase de horrores se veían en estos campamentos. La ciencia era técnicamente una excusa para la carnicería. Y ahora la pieza final de este rompecabezas, el pacto secreto que te prometí al principio. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó horrorizado por lo que sucedió en la unidad 731. Pero ¿tú qué crees que pasó con el Dr. Shiroishi y todo su séquito de médicos monstruosos? Pues no fueron juzgados ni en Nuremberg ni en Tokio. El gobierno de Estados Unidos les concedió inmunidad total, a cambio de una sola cosa: los detalles de sus experimentos. La crueldad fue comprada, perdonada y archivada en nombre de la ciencia. La pregunta que queda no es cómo pudo pasar esto, sino qué podemos hacer para que nunca jamás algo así vuelva a suceder. Si te gustó el video, y espero que te haya hecho reflexionar sobre las cosas atroces que pueden pasar en cualquier momento sin que uno se dé cuenta, espero que te suscribas, dale like y nos vemos en otro video.